Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un ratito. Yo como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo todas las novedades del mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Y hoy tenemos un tema que me tiene vibrando de emoción. Como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de la reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Hande Erçel en una entrega de premios. ¡Ay, Dios mío, qué lindo! Para los que son nuevos en el canal, o quizás no estén tan metidos en el chisme, les cuento que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja más amada de Turquía, y probablemente de todo el mundo, gracias a su participación en la exitosa serie Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y rápidamente el público empezó a shippearlos con locura. ¿Y adivinen qué? El amor traspasó la pantalla. Sí, mis amores fueron pareja en la vida real, y nos regalaron momentos increíbles, fotos hermosas, declaraciones de amor. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Aunque la relación ya terminó hace un tiempo, la gente sigue muy interesada en ambos, y cualquier interacción, por mínima que sea, se convierte en noticia. ¿Y es que cómo no estar pendientes de ellos? Son dos personas talentosísimas, guapísimas, y que nos regalaron una historia de amor inolvidable. Así que cuando se trata de Kerem y Hande el chisme está a la orden del día. Y hoy precisamente vamos a analizar un momento muy particular, la reacción de Kerem al ver al representante de Hande Erçel en una ceremonia de premios. Ya les adelanto que la cosa estuvo interesante. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo, y por supuesto, no olviden dejar sus likes y comentarios. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí arranquemos con el chisme. La ceremonia de premios a la que nos referimos ocurrió hace un tiempo, y fue un evento bastante importante en el mundo del entretenimiento turco. Kerem Bürsin estaba nominado y por supuesto, asistió al evento. Lo que no se esperaba era encontrarse con el representante de Hande Erçel, su exnovia. La situación de por sí ya es llamativa. Imaginen la incomodidad. Por un lado, Kerem enfrentándose a la persona que de alguna manera es el vínculo profesional con su expareja. Por otro lado, el representante que probablemente conoce a Kerem y sabe la historia que tienen. ¡Ay, qué tensión! Ahora, lo interesante es la reacción de Kerem. Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales y los paparazzi. Porque, por supuesto, alguien captó el momento exacto. Y el vídeo que se viralizó rápidamente muestra a Kerem mirando al representante de Hande. La mirada. Dios mío, la mirada. En el vídeo se puede ver a Kerem con su clásico estilo elegante y guapo, sonriendo tímidamente y saludando al representante. Pero la forma en la que lo hace. Ahí está la clave. No es una sonrisa forzada, ni tampoco una mueca de desdén. Es una sonrisa genuina, con un toque de sorpresa y, por qué no decirlo, de cariño. Analizando la imagen, y esto es pura especulación, claro, yo percibí una mezcla de emociones. Primero, la sorpresa de encontrarse con alguien relacionado con Hande. Después, un poco de nostalgia al recordar los tiempos que compartieron. Y finalmente una sonrisa amable como diciendo, «Hola, ¿cómo estás? Un placer verte». Claro, todo esto lo estoy interpretando yo basado en lo que vi en el vídeo. Pero, ¿y por qué no? Creo que es completamente humano que después de una relación, por más que haya terminado, todavía exista cariño, respeto y buenos recuerdos. Y la reacción de Kerem, en mi opinión, demostró justamente eso, un cariño residual hacia Hande y una actitud respetuosa hacia su entorno. Ahora me imagino que la pregunta que todos se hacen es, ¿qué estaba haciendo el representante de Hande en ese evento? Pues bien, es probable que estuviera acompañando a algún otro cliente, o simplemente asistiendo en representación de su agencia. O quizás, y esto es solo una teoría mía, Hande le pidió que fuera a ver a Kerem. ¡Ay, qué romántico sería! Lo cierto es que independientemente de la razón por la cual el representante estaba ahí, la reacción de Kerem fue muy elocuente. Y es que, como siempre, Kerem demostró ser un caballero, una persona educada y con clase. No hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como desaire o desprecio. Al contrario, se mostró amable, cordial y respetuoso.
Y esto es algo que siempre he admirado de Kerem. Es un hombre que a pesar de la fama, del éxito y de todo lo que ha vivido, siempre se ha mantenido fiel a sus valores. Es una persona sencilla, humilde y con un gran corazón. Y eso se refleja en su forma de ser y en su interacción con los demás. Pero volviendo al video y al chisme principal, la reacción de Kerem al ver al representante de Hande desató un debate en las redes sociales. ¿Qué significaba esa sonrisa? ¿Era una señal de que todavía sentía algo por Hande? ¿O simplemente era una muestra de educación y respeto? Las opiniones fueron variadas. Algunos fans, los más románticos, interpretaron la sonrisa de Kerem como una señal de que todavía sentía algo por Hande. Y por supuesto, empezaron a soñar con una posible reconciliación. Otros, los más realistas, consideraron que la sonrisa era simplemente una muestra de cortesía. Y finalmente hubo quienes criticaron la obsesión de los fans por analizar cada gesto de Kerem y Hande. Yo honestamente me inclino por la segunda opción. Creo que la sonrisa de Kerem fue simplemente un gesto de cortesía. Es probable que después de haber compartido una relación tan importante, todavía exista un vínculo de cariño y respeto. Y es normal que al encontrarse con alguien cercano a su expareja, Kerem se mostrara amable y cordial. Pero, ¿quién sabe? Quizás en el fondo todavía haya un poquito de nostalgia, un poquito de cariño. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la reacción de Kerem fue muy humana, muy natural y muy respetuosa. Y eso, en mi opinión, es lo más importante. Y aquí viene lo interesante porque este pequeño encuentro, esta simple sonrisa, nos da la oportunidad de reflexionar sobre varias cosas. Primero, sobre la importancia de la madurez emocional. Kerem demostró que es posible mantener una buena relación con el pasado, incluso después de una ruptura. Y eso es algo que todos deberíamos aprender a hacer. Segundo, sobre la presión mediática que sufren las celebridades. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa es analizada, interpretada y comentada. Y eso puede ser muy agobiante. Por eso es importante recordar que son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones, y que merecen respeto. Tercero, sobre la capacidad del amor para transformar. A pesar de que la relación entre Kerem y Hande haya terminado, ambos han seguido adelante con sus vidas. Y eso es lo más importante. Demostraron que el amor no es posesión, ni dependencia, sino libertad. Y eso es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Y por último, y no menos importante, sobre la importancia de disfrutar el momento presente. Kerem y Hande tuvieron una historia de amor maravillosa, que nos regaló momentos inolvidables. Pero ahora, cada uno está escribiendo su propia historia. Y eso es lo que realmente importa. Y hablando de la historia de cada uno, ¿qué ha pasado con Kerem y Hande después de este encuentro? Pues bien, ambos siguen trabajando en sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Kerem, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su carisma, su profesionalismo y su talento lo han convertido en un ícono de la actuación turca. Y por supuesto, sigue robando suspiros a diestra y siniestra. Hande, por su parte, también ha tenido mucho éxito en su carrera. Ha protagonizado varias series, ha ganado premios y se ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su belleza, su talento y su personalidad la han convertido en un referente para muchas mujeres. En cuanto a su vida personal, ambos han mantenido una discreción relativa. Han sido vinculados con otras personas, pero no han confirmado ninguna relación formal. Lo que sí es seguro es que ambos están felices, realizados y disfrutando de sus vidas. Y eso es lo que realmente importa, mis amores. Que Kerem y Hande estén bien, que sean felices y que sigan brillando en sus carreras. Porque al final del día, eso es lo que queremos para ellos. Pero volviendo al tema principal de nuestro vídeo, quiero destacar algo más. La forma en que los medios y los fans reaccionamos ante este tipo de situaciones. A veces caemos en la especulación, en el sensacionalismo y en la obsesión por el chisme. Y eso a veces puede ser un poco agotador. Por eso es importante recordar que Kerem y Hande son personas, con sentimientos y con vidas privadas. Y que por respeto a ellos debemos ser un poco más cuidadosos con lo que decimos y con lo que interpretamos. En definitiva, la reacción de Kerem al ver al representante de Hande fue un momento interesante, que nos dio la oportunidad de reflexionar sobre muchas cosas.
Sobre la madurez emocional, sobre la presión mediática, sobre el amor, sobre el respeto y sobre la importancia de disfrutar el momento presente. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Y recuerden, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Denle like al vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que sintió algo por Hande? Cuéntenmelo todo. Los leo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.